Debido a un fallo judicial, los juicios políticos en la Asamblea Nacional están prácticamente en suspenso. Usted ha decidido no convocar a más sesiones para tratar el proceso en curso, por ejemplo, contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ayer también la Asamblea aprobó esta resolución en la que exigen la independencia de funciones. No obstante, al parecer, quienes promueven esta intromisión judicial en las atribuciones de la Asamblea hasta el momento les está dando resultados, pues los juicios políticos están suspendidos. ¿Cómo entender esta situación? Buenas tardes, bienvenida. Hola Gisenia, hola Washington, un saludo cordial para toda la amable audiencia. Clarísimo, va a empezar el juicio político a la fiscal Diana Salazar y eso es lo que tiene que saber el país. No vamos a amedrentarnos por nada de lo que haga la fiscalía para evitar su juicio político. Yo quisiera hacer una consideración respecto a la intromisión de otra función del Estado dentro de la Asamblea Nacional. Por supuesto que yo rechazo como la que más que los jueces le digan a la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer. Sin embargo, aunque no me gusta esa resolución, creo que en un Ecuador donde no existe Estado de Derecho, donde no existe garantías institucionales, cualquier juez puede coger y destituir a los asambleístas o buscar la forma de amedrentarnos. El juicio a Mónica Palencia dentro del cronograma estaba posterior a la fiscal. Siempre el juicio de la fiscal estuvo primero que Mónica Palencia. Es así que no nos desesperamos, el juicio a Mónica Palencia va a venir en el tiempo procesal pertinente y sin duda será llevado, como dice, el debido proceso. Pero si volvemos, como dice el juez, a retrotraernos al momento anterior al archivo de los juicios de los exfuncionarios de Lazo, el siguiente juicio es de la fiscal. Nosotros, como comisión, no estamos cambiando ningún orden. Siempre el orden fue el juicio a la fiscal y luego a Mónica Palencia. Y creo que es importante enfocarnos lo que significa para el país el juicio político a la fiscal general del Estado. Son 7 años donde se ha encubierto y se ha entregado la fiscalía para que sea un actor político. Yo quería denunciar al país lo que está haciendo Diana Salazar para impedir su juicio político. Así que el CAL está dispuesto a levantar la suspensión conforme ella misma lo había pedido. Se va a levantar la suspensión de su juicio político. Empieza la intimidación y el amedrentamiento. ¿Qué significa aquello? Que me llama a rendir versión a día seguido por distintos casos. A usted en su calidad de asambleísta, a usted en su calidad de ciudadana, ¿en qué condición? De Comisión de Fiscalización, en calidad de presidenta de la Comisión de Fiscalización y en calidad de ciudadana, me está llamando a día seguido a rendir versión en diferentes casos. ¿Qué tiene que ver usted en esos casos? ¿Qué tiene que ver usted en esos casos? ¿Por qué le llama a ustedes a rendir versión? Absolutamente que lo que quiere es presionar, intimidar y sobre todo nosotros nos damos cuenta que existe un plan de la Fiscalía para dañar nuestra reputación, para tratar de que la ciudadanía, en lugar de fijarse en lo que se va a tratar el juicio político, se desconcierte respecto a lo que la fiscal quiere hacer. Ayer en la noche, oh sorpresa, sube un expediente del caso Plaga y dice que va a iniciarse una investigación. Y dentro de este supuesto expediente incluye mi nombre por 2 temas. Uno, por investigar el caso de los bienes de Carondelet, del Museo de Carondelet. Imagínense lo que es Licenia, quererme vincular a un caso penal cuando mi única función ha sido investigar y fiscalizar lo que no ha hecho la señora fiscal en el caso Museo de Carondelet. $2 millones en obsequios que fueron donados por el expresidente Correa, que desaparecieron. Además, se desmanteló este museo que era visitado por el pueblo ecuatoriano. ¿Qué ha hecho la fiscalía? Nada. Sin embargo, me quiere vincular a un caso únicamente por haber hecho estas investigaciones. Y otra de las investigaciones que la fiscal quiere hacer alguna vinculación conmigo como presidenta de la Comisión de Fiscalización es el tema del caso Sobornos. Ella dice que había una hoja de ruta para desmantelar el caso Sobornos. Primero, que el caso Sobornos es una gran farsa. Segundo, la bancada de la Revolución Ciudadana siempre ha pedido una investigación real, seria, en busca de la verdad para conocer qué sucedió en el caso Sobornos. Y la fiscal incluye
un documento donde se dice que Pamela Aguirre está a cargo de la investigación del peritaje del cuaderno de Pamela Martínez. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es el problema que una legisladora, como en mi caso soy yo, quiera investigar ese peritaje del cuaderno de Pamela Martínez que ni la propia fiscalía lo permitió? ¿Por qué no hacemos lo que en cualquier país que busca la verdad debería hacerse? Llamamos a expertos nacionales, internacionales, a peritos de derecha, de izquierda, de cualquier ideología, para que revisemos ese cuaderno. Revisemos si es que es un caso forjado o no, porque todos sabemos la respuesta. Entonces, viene el amedrentamiento de la fiscal en mi contra por supuestamente querer investigar y buscar la verdad en el caso Sobornos. ¿Y qué va a pasar en medio de todo esto, asambleísta, con el tema de la filtración de los chats de la fiscal Diana Salazar con Ronnie Aliaga, que es un escándalo a nivel internacional, pero que no ha tenido ningún eco en los medios nacionales tradicionales? Porque me imagino que eso también iba a ser parte o será parte de la investigación en el juicio político a la fiscal general del Estado. La verdad es que hemos visto con gran asombro el silencio de los medios nacionales y de los actores políticos nacionales respecto a una investigación que se hizo a nivel internacional y a nivel latinoamericano, que fue publicado en varios medios de comunicación muy respetables, donde la fiscal, como lo hemos denunciado, permanentemente estaría involucrada en distintos chats donde ella habría roto el principio de reserva. Esto significa que habría alertado a los procesados y a otros actores políticos, periodistas, etcétera, de distintos actos procesales. Por ejemplo, los allanamientos, por ejemplo, todo lo que significan actos urgentes. Es decir, la fiscal no guardaba el principio de reserva. En cualquier país donde exista Estado de Derecho, esto sería condenado y la fiscal no estaría a su cargo y estaría, es más, hasta podría estar procesada. Sin embargo, aquí no pasa absolutamente nada. Y no estamos hablando de un solo chat. Estamos hablando de chats con diferentes personas, con un ex legislador, con el ex presidente del Consejo de la Judicatura, con una ex vocal del Consejo de la Judicatura y con un periodista. Ya no es una persona, son 4 actores políticos, representantes de instituciones y un periodista que habrían tenido el diálogo con una fiscal que tiene el mismo modus operandi. ¿Qué significa? Amedrentar, intimidar y a través de chats alertar sobre actos procesales. Sin duda, esta es una discusión que el país se merece. Necesitamos conocer qué está pasando en ese caso. Hace 2 meses hicimos la denuncia, recién el fiscal Wilson Toinga ha empezado a hacer los actos procesales. 2 meses. 2 meses se tomó. Sin embargo, nosotros como Comisión de Fiscalización tomaremos en cuenta todas las pruebas que presenten tanto la parte que propone el juicio político, la proponente, y también tenemos que tomar en cuenta las pruebas que presente la enjuiciada. Y será ahí, en la comisión, en sesiones públicas, abiertas, que la ciudadanía conozca si es que la fiscal ha incumplido o no funciones. Sin embargo, lo que a mí me preocupa como presidenta de la Comisión de Fiscalización es que durante las audiencias y durante la tramitación del juicio, la fiscal Salazar me llame todos los días a rendir versión para impedir mi trabajo dentro de la comisión. Que haga actos urgentes, que haga allanamientos, que trate de amedrentar a los legisladores, no solo a Pamela Aguirre, sino a los demás legisladores durante el juicio político. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para que ella siga impidiendo que la Asamblea Nacional cumpla con sus funciones? Yo le quiero comentar, Washington Licenia, que hace meses yo he venido denunciando a nivel internacional a la Unión Interparlamentaria, de la cual formo parte como delegada del Youth Parliament. He denunciado la persecución y el amedrentamiento de la Fiscalía para evitar que yo realice mi trabajo en un Estado democrático, y los parlamentos del mundo siempre realizan su labor de fiscalización. Y aquí la fiscal se ha convertido en un actor político y ha puesto a la Fiscalía a trabajar
para sus intereses y para amedrentar a sus supuestos opositores. Esto es impensable siendo una entidad técnica. ¿En qué país del mundo la fiscal utiliza su poder para evitar una investigación o un juicio político en su contra? En ningún país del mundo. Yo he ido al UIP, he alzado mi voz y he dicho que se viene una persecución terrible contra mí, contra los miembros de la comisión y contra quienes investiguemos cumpliendo el mandato popular, cumpliendo nuestras funciones como asambleístas, a quienes investiguemos lo que estaría pasando en la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no quiere transparentar? Estas versiones a las que usted ha sido convocada en estos procesos a los que usted hizo mención, el caso Plaga me parece que dijo, y el caso Sobornos, ¿se dan dentro de los tiempos procesales o coinciden con el inicio o con la posibilidad de que se abra este juicio político? Porque es como contradictorio que si es la propia fiscal la que dice ya estoy bien, ya pueden proseguir con el juicio político, ya estoy bien de salud y he superado los problemas que tenía de su gestación y ahora sí puedo enfrentar este juicio político. Llama la atención que coincidan estas versiones a la que usted ha sido convocada siendo presidenta de la Comisión de Fiscalización que tiene que llevar adelante este proceso de interpelación en contra de la fiscal. La fiscal pide suspender el juicio político y el juicio se va a reiniciar justamente porque ella lo pide. Pero este reinicio de juicio político coincide con el tiempo que ella ha tenido para forjar casos. Escúchenme bien, durante este tiempo que ella ha pedido suspender el juicio político, ha estado planeando forjar casos para involucrar a los miembros de la Comisión de Fiscalización, para involucrar supuestamente a esta presidencia, y por eso mi denuncia es que, ¡oh sorpresa!, ayer en la noche, cuando el CAL está listo para levantar la suspensión del juicio político, sube un expediente en el caso Plaga, donde supuestamente aparecería mi nombre por investigar el caso Museo de Carondelet y por investigar el peritaje del cuaderno a Pamela Martínez, por pedir que se haga un peritaje serio, un peritaje transparente, nacional e internacional sobre este cuaderno. Ella reinicia el juicio político en sus tiempos y toma estos tiempos para forjar casos y para empezar a llamar a rendir versiones, para empezar a intimidar. Ahora, la denuncia. Sí, correcto, está muy clara la denuncia asambleísta, pero yo le quiero preguntar cómo debe leerse que en medio de todo esto aparece también el presidente Noboa a otra vez tildar de mafiosos a los asambleístas que están cumpliendo su labor de legislar y fiscalizar. Le pregunto, ¿cómo debe leerse este tipo de coincidencias? Todos conocemos que existe un contubernio entre el presidente, entre el gobierno y la fiscal general del Estado. Todos sabemos que trabajan de manera conjunta y que sin duda existe un pacto. Y eso significa que querían evitar la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional y más aún por la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Estamos conscientes de que existe un pacto entre el gobierno y la fiscalía, que lo que buscan es perseguir y amedrentar a los asambleístas que estamos cumpliendo nuestra función. Los asambleístas, y yo en este caso no me siento aludida porque soy una persona transparente, porque soy una persona honesta y que la fiscal ha tratado durante años de incluirme en casos. Y ha sido tan violenta la persecución que, como ustedes conocen, el día que yo estaba a punto de dar a luz, estaba en gestación, ella me llamó a rendir versión por el caso Sobornos. Ahora retoma esa persecución por el mismo caso. Porque eso es lo que ha hecho la fiscal, convertirse en un actor político con la ayuda de todos los gobiernos que han pasado, con la ayuda del gobierno de Moreno, con la ayuda del gobierno de Lasso y ahora con la ayuda del gobierno de Noboa, quienes le han permitido seguir utilizando la fiscalía y utilizando su poder para perseguir a quienes investigamos los posibles casos de corrupción en los cuales ella podría estar inmiscuida. Asambleísta Aguirre, a usted le cobija la inmunidad parlamentaria, ¿no? En teoría eso le da cierta garantía de que la fiscal o la fiscalía como institución no pueda ir tras de su cabeza, al menos mientras usted es asambleísta. En ese sentido, ¿no debería la fiscalía pedir la autorización a la asamblea para iniciar cualquier tipo de investigación en su contra? Sí, esto es muy importante lo que usted dice, Licenia. Yo
tengo inmunidad parlamentaria. Está reconocido a nivel nacional e internacional la inmunidad parlamentaria. Los legisladores del mundo, por nuestras funciones de investigación y fiscalización, estamos cubiertos por la inmunidad. Y si la fiscal quisiera hacer alguna acción de índole más profunda, sin duda tiene que esperar los 92 votos del Pleno de la Asamblea Nacional para que levanten mi inmunidad. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que empiece a abrir investigaciones previas. Una de ellas, a la que estoy llamada a rendir versión, es el caso de mi compañera Gisela Garzón, que por pedir que el CAL investigue, resuelva sobre el pedido de suspensión del juicio, se le abrió una investigación previa. Y ahora me llaman a rendir versión para atacar a mi propia compañera y amedrentar nuevamente tanto a Gisela como a mí en este juicio político. Eso no lo vamos a permitir. Y a pesar de que tenemos inmunidad parlamentaria, lo que ha hecho la fiscal es utilizar su rol para llamar a rendir versión, para hacer actos urgentes a legisladores y para violar la inmunidad parlamentaria. No puede ir más allá porque necesita los 92 votos de la Asamblea Nacional. Pero este tipo de actos urgentes que ella utiliza con allanamientos a las familias, a los hogares, etcétera, de legisladores, de funcionarios políticos, han sido constantes. Sin embargo, hasta ahora, el país no conoce el nombre de un solo capo capturado, de un gran narcotraficante capturado. Hasta ahora no sabemos qué ha pasado con varias investigaciones, como cuando se encontró droga en una hacienda en Los Ríos, etcétera. De eso no sabemos nada. Pero abre investigaciones previas y utiliza a los funcionarios de la Fiscalía y utiliza el tiempo de los funcionarios de la Fiscalía, los recursos del Estado, los recursos públicos para perseguir a legisladoras. Estoy llamada a rendir versión en el caso de mi compañera de Gisela Garzón, donde se la acusa por cumplir su rol de fiscalización. Eso es lo que hace la fiscal. Y los grandes capos y los casos de narcotráfico, no pasa absolutamente nada. Eso es lo que tiene que discutir el país. Para terminar, y que lo están discutiendo medios internacionales, ¿no? Así es. Asambleísta Aguirre, para finalizar, ¿qué va a pasar con los juicios políticos? ¿Cuándo usted, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, los va a convocar a sus compañeros para retomar el trámite de los mismos? ¿Qué debe ocurrir? ¿Van a esperar un pronunciamiento nuevamente de la Corte Constitucional, que ya tuvo un fallo previo diciendo que se respeten las funciones de cada entidad, que se respeten las funciones del Estado, que la una no puede inmiscuirse en las competencias de la otra? En la resolución que aprobaron ayer, vuelven a pedir un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mientras ese pronunciamiento no se dé, ¿ustedes no pueden autoconvocarse? A ver, ¿cuál es el camino que yo he propuesto como presidenta de la Comisión de Fiscalización, tomando en cuenta lo que ha dicho el Pleno de la Asamblea Nacional? El Pleno ha rechazado la injerencia de otra función del Estado en el rol de la Asamblea Nacional. Pero el Pleno no ha dicho que no vamos a acatar la sentencia. Eso no ha dicho el Pleno de la Asamblea Nacional. Yeah. Y eso significa que la presidenta de la Comisión de Fiscalización no tiene la competencia para incumplir un fallo de un juez. Recordemos en el caso Yori o en el caso de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En primera instancia, a la Asamblea le tocó cumplir las tonterías que había dicho un juez y que mire que ahora están siendo procesados y que están siendo investigados. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar que el CAL ahora en la tarde sesione, levante la suspensión del juicio a Diana Salazar, que el CAL me notifique con esa resolución y de allí que la comisión empiece el tratamiento del juicio a la fiscal. En caso del juicio de la ministra Palencia, en el caso de la ministra Palencia, la resolución del Pleno es clara: esperar que la Corte Constitucional dé un dictamen. Mientras tanto, yo no continuaré con las convocatorias, porque un fallo judicial en un país donde no existe Estado de Derecho es un riesgo cuando a ellos, al gobierno, a la fiscalía, a la derecha, lo que les importa es que la Comisión de Fiscalización se quede en acefalía
y que desde allí no podamos seguir con las investigaciones permanentes que hemos hecho. La investigación al sector eléctrico, la investigación, el caso del Banco del Pacífico, por los audios filtrados, el caso León de Troya, entre otros tantos casos y tantas investigaciones. La UAFE, si tienen pánico a las investigaciones que hemos hecho con la UAFE. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen pánico a las investigaciones que han hecho la UAFE? ¿Por qué le tienen pánico? Porque la UAFE no está cumpliendo su labor, no está cumpliendo su trabajo. En Ecuador se lavan aproximadamente 3.500 millones de dólares al año y tan solo hay de 12 a 20 reportes de operaciones inusuales, los conocidos ROI. ¿Les parece lógico que lavándose 3.500 millones de dólares haya 15 reportes de operaciones inusuales y que la Fiscalía no haya levantado ninguna investigación o no haya logrado sentencias más por el lavado de activos? Apenas hay 12 sentencias desde el 2016 por lavado de activos. Eso es gravísimo. Y es porque la UAFE no ha estado cumpliendo su trabajo desde el desmantelamiento de Lenín Moreno. Lenín Moreno le quitó el presupuesto. Lenín Moreno puso a Diana Salazar a la cabeza de la UAFE, pero sobre todo encubrió varias presuntas transacciones, denuncias que hemos recibido de transacciones en la UAFE. Y esa información que nosotros estamos buscando desde la Comisión de Fiscalización, no ahora, desde noviembre del año pasado, la UAFE se escuda en el principio de reserva y no nos la entrega. La UAFE debe ser el organismo más importante para combatir el crimen organizado. No es suficiente a la policía y a los militares en las calles. Si es que la UAFE realmente hace un seguimiento al lavado de activos, va a encontrar que ese dinero mal habido del crimen organizado se encuentra lavándose en bancos de este país, se encuentra lavándose y que existen, obviamente, empresas superficiales, empresas fachada que lavan el dinero. ¿Pero qué ha hecho la UAFE? Desde el 2017, ¿qué ha hecho la UAFE? Interesante. Muchísimas gracias, asambleísta, muy gentil por atendernos y por contarnos esta situación por la que usted está atravesando ahora mismo, momentos, horas antes de que se reúne el CAL y que definan si va o no a seguir o comenzar este proceso de interpelación en contra de la fiscal del Estado. Muy gentil, asambleísta Aguirre. Muy gentil, Licenia. Washington, únicamente quería cerrar con una idea, decirle al pueblo ecuatoriano que el juicio a Mónica Palencia va a continuar en el momento procesal pertinente. El país debe conocer si es que haya cumplido o no sus funciones en temas de seguridad. Estén pendientes porque ese juicio se va a retomar. Mientras tanto, vamos a conocer el juicio a la fiscal y que el país sepa a través de las audiencias públicas de la comisión si ha incumplido o no funciones.